A lo mejor este viaje no era lo que yo necesitaba, pero lo hice porque no sabía cómo resolverlo. Hello, hello, bienvenidos a Hazlo por ti podcast. Soy su host Alan Josué y hoy estoy muy agradecido de que estés aquí, regalándote el momento para reconectar contigo mismo y rediseñar tu interior. En este episodio vamos a hablar sobre la historia de por qué decidí hacer mi viaje por Asia y a dónde me llevó. ¿Por qué irme a despejar a otro lugar si estoy viviendo donde soñaba desde hace 12, 13, 14 años? Madrid, Europa, arquitectura, nuevas experiencias. ¿Por qué todo eso se sentía tan diferente? Bueno, pues en mi caso fue un punto muy en específico que fue 4 de mayo de 2024. Fue cuando mi papá falleció y de ahí algo cambió en mi mente, cambió el chip, algo, no sé qué fue exactamente, pero es como si ya no quisiera dedicar más tiempo a trabajar, sino más tiempo a vivir, porque es algo que él me decía mucho. Vive más, vive más, vive más. Y de hecho hasta me lo tatué. Bueno, dice, hazlo por ti el tatuaje. Entonces es más como dedicar tiempo a mí en vez de a trabajar, a crear otras cosas para otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto de trabajar menos no me refiero a ser menos responsable, sino al contrario, ser más responsable, implicando respetar esos tiempos en el trabajo y dedicar más tiempo a lo que se supone o a lo que deberíamos estar haciendo la mayoría que trabajamos un montón, ¿no? Porque yo la mayoría del tiempo siempre he sido muy workaholic. Entonces, es más esa parte de dedicar tiempo a ti y lo otro, ser más inteligentemente en tu trabajo, automatizar procesos, etcétera, ¿no? Pero sí, como empezar a disfrutar más la vida porque de verdad que es muy corta. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Eso fue en mayo de 2024, como les decía. En julio de ese mismo año dejo mi trabajo y porque no sabía qué hacer con mi vida, ya no sabía si estaba a gusto. Y fue que decidí tomarme un tiempo, no sabía cómo. Y me acuerdo que eran días difíciles y un día le hablé a mi mamá y le dije, bueno, le propuse o le dije, le platiqué la propuesta que se me había ocurrido hace unos días, 3, 4 días, de irme a Asia, irme a Bali específicamente. Y Bali, ¿por qué? Porque es un lugar, bueno, hay una persona que se llama Mariel Cisneros, que a lo mejor ya muchos la conocen, y ella fue la que me empezó a introducir un poco a este camino espiritual, como más interno y como también de la parte de negocios digitales y poder trabajar desde otros lugares donde la gente ya está haciendo eso. Y por ella fue que tomé la decisión y nada, pues empecé a buscar vuelos, tiempos, costos de vida, etcétera, etcétera. Y ahora sí después le hablé a mi mamá y le dije, oye, pues ya no sé qué hacer y lo que se me ocurre es que me voy a ir a Asia. Me acuerdo que era eh, algo como muy botado, así como que no se lo iba a esperar. Y me dijo, bueno, ¿y por qué Asia? ¿Estás loco? No sé qué. Y le dije, bueno, pues es como volver a encontrarme y como que le empecé a platicar la situación y lo entendió. Y ya fue que me dijo que sí, que ya me apoyaba y, pues ya empecé como a checar vuelos, cuándo me iba, etcétera, etcétera. Y, nada, fue que empecé ese viaje el 3 de diciembre. Y en ese viaje, que fue un viaje completamente solo y hacia lo desconocido completamente, porque de verdad que no tenía como una expectativa de lo que iba a encontrar, yo solamente quería como obtener nuevas respuestas, conocimientos. Y me acuerdo que desde el primer día volé a Roma y luego de Roma a China. Cuando llegué a China,
o en el aeropuerto de Roma, no me acuerdo, conocí a 2 chicas alemanas. Sí, eran alemanas, me parece, o vivían en Alemania. Y ahí fue donde también empecé un nuevo proyecto que era preguntarle a la gente qué es la vida para ti. Y, y me respondieron a eso, y es también como que ellas también estaban en ese mismo camino de encontrarse a ellas mismas, de dedicarse tiempo a ellas, y eso como que me empezó a abrir un poco más la mente y a ver lo que realmente estaba sucediendo, no solamente conmigo, sino con otras personas alrededor, ¿no? Y en ese viaje justo me iba a encontrar a un montón de personas. No las conté, pero fueron un montón, de verdad. Y todas estaban como en el mismo trance. Y nada, fue como muy satisfactorio también esa parte. Entonces, cuando llegué a Bali, pude sentir esa energía de que todos estaban muy, muy, muy en calma. Era como si la energía hubiera bajado y todos felices, todos eh, como fluyendo, no sé, muy, muy rico. Y dije, bueno, aquí empieza la aventura y vamos a ver a quienes conocemos, qué aprendemos y, y qué experimentamos, ¿no? Porque yo también otra cosa que le aprendí a Mariel, o que me recomendó ella directamente, es que entrara a un lugar que se llama The Yoga Barn, que es donde hacen clases de yoga, de meditaciones, breathworks, kirtanes, que todo esto yo no lo sabía hasta que llegué ahí. Y fue que empecé a meterme a clase, a otras, sí, a otro tipo de clases, y me empezaron a gustar. Los nombres eran muy raros, como baño, bueno, sound bath sirens, como un baño en sonido de sirenas, así lo entendía yo. Y así como otros nombres un poco raros. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Lo bueno que yo ya soy un poco, o bueno, medio espiritual. Y dije, bueno, esta vibra me gusta. Y esto es lo que quiero experimentar. Quiero ver hasta dónde puedo llegar y quiero que como indagar más profundamente. Y bueno, clase tras clase fui aprendiendo cosas nuevas, pero una que me marcó como muy, muy, muy fuerte fue en mis últimos días ahí en Bali, que fue ya hasta junio, me parece, como junio, no, perdón, enero, January 4th. eh, enero 4, que fui a que me leyeran un poco el cuerpo, donde tenía más carga, y que me dijeran o que me respondieran a esas preguntas que yo tenía, que yo seguía teniendo hasta la fecha. Y ahí fue donde como que dije, "Uah", como que respiré, ¿no? Con las respuestas que esa persona me dio. Y algo que se me quedó muy marcado es, yo quería que me leyeran las cartas del tarot. Y él no hacía eso, pero conocía gente que lo hacía, pero él no estaba a favor de eso. Entonces lo que él me respondió fue de que a lo mejor este viaje no era lo que yo necesitaba, pero lo hice porque no sabía cómo resolverlo, ¿no? Y, y algo que me respondió es de que el ego te está comiendo y a lo mejor no lo estás viendo completamente, o lo estás viendo pero no lo quieres aceptar. Y nadie sabe qué es lo que le va a, a pasar en un futuro. Únicamente tienes que dejar que fluya la energía, tienes que elegir tu corazón antes de tu mente, y desde ahí, desde ese corazón, tomar las decisiones. Pero no estar pensando en el futuro, porque ahí es donde llega la, la ansiedad, y empiezas a sobrepensar y a pensar en el futuro y qué va a pasar con esto y con lo otro y qué va a pasar cuando llegue, porque yo tenía muchas preguntas de qué va a pasar los próximos 3 meses de mi vida, que era, ¿qué será? Enero, bueno, la mitad de enero, febrero, marzo y abril. Y ahora estamos en abril justamente. Entonces era como de, deja que fluya, no estés pensando en eso, porque ahí te está arribando el ego y eso es lo que menos quieres. Y lo que me hizo repensar fue entonces, ¿cómo quiero vivir de ahora en adelante? No esa persona, sino el viaje en general. Ya cuando regresé, es como de, ¿qué quiero vivir? ¿Qué quiero hacer? Que es casi la misma pregunta que cuando me fui, pero ahora desde un lugar donde ya sé dónde encontrar la respuesta, o desde dónde tomar esa decisión, que es desde el corazón, que es simplemente respirando 90 segundos y elimina todo el ego
o sea, todas las decisiones que tengas, elimínalas, elimina el ego y empieza a guiarte por lo que realmente quieres. O sea, si no hubiera alguna limitación, ¿qué es lo que elegirías tú, no? O sea, elimina todos los miedos y ve a por lo que tú quieres. Y con esto lo que les quiero decir, a lo mejor tú estás en una situación parecida y te digo, no necesitas irte al otro lado del mundo. Lo vas a hacer tal vez por querer conocer, pero no lo vas a hacer por reencontrarte. Tal vez vas a terminar reencontrando otras cosas que no estabas buscando y esa va a ser, es como parte del proceso también. Pero sí, no te vayas al otro lado del mundo únicamente para reencontrarte. Esa es mi respuesta final a este video, y si es que lo estás necesitando, sino únicamente tómate el tiempo para ti. Puede ser en tu misma casa, en tu misma ciudad, puede ser fuera, donde quieras, pero tómate el tiempo para ti. Y algo que a mí me ha servido mucho, mucho, mucho en este lapso que aprendí en Bali es hacer breathworks. Breathworks es respirar, dejar que te arriben todos tus pensamientos, mandarlos o separarlos o filtrarlos, ordenarlos y dejarlos que fluyan. Y ahora sí empezar a estar más presente, a hacer lo que amas y a elegir y tomar las decisiones desde el corazón. Con eso los dejo. Y bueno, si este video les ha gustado, esperen los próximos porque va a ser un proceso muy bonito, que es justamente eso que platicamos, el proceso o disfrutar el proceso, elegir desde el corazón, herramientas que nos funcionan y cómo ha sido este proceso a partir de ese viaje, ¿vale? Así que nada, los espero en el próximo episodio y buena semana. Corte y scrap.